satisfacción grande el tener hoy este acto sobre un libro de quien, pues bueno, fue una personalidad realmente extraordinaria en diversos mundos, aunque a nosotros, por nuestra dedicación, nos interese más el teatro. Empiezo agradeciendo a Margarita, que un día llegó aquí a mi despacho y traía el mecanoscrito de la obra que hoy se puede leer en la magnífica edición que ha hecho Ángeles Varela y en la bonita edición que ha hecho Basilio Rodríguez Cañada, que nos acompaña también. Recuerdo que fue en el año 2010, debió ser, porque al año siguiente inauguramos la exposición de La Barraca, Teatro y Universidad, ayer y hoy de una utopía en San Lorenzo del Escorial, donde tuvimos también un curso de verano. Allí tuve el privilegio de conocer a sus hermanas y también a su madre, María de los Ángeles Zuloaga, coincide aquí con el nombre de nuestra editora. Y desde entonces pues he tenido una relación pues muy cordial, ¿no?, con Margarita, y a la que le he pedido muchos favores, muchos favores, entre otros que nos dejara utilizar uno de los cuadros de su padre, que es muy emotivo, recordando a La Barraca, como logotipo del aula de teatro La Barraca de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, que tan vinculada estuvo nuestra facultad al proyecto de La Barraca, ¿no? Allí se debió realmente presentar a principios del año 1933, pero el Paraninfo estaba sin acabar y no se pudo hacer allí la representación de ese Paraninfo, que luego pues ha servido para tantas y tantas obras que allí se han estrenado. Siempre recuerdo, está aquí también nuestra coordinadora de eventos, Masha Kamet, que hizo la tesis doctoral conmigo, donde demuestra que allí se estrenó en España nada menos que Esperando a Godot, de Samuel Beckett, ¿no? Al poco de estrenarse en Francia, ¿no? Pero bueno, el caso es que Federico no pudo inaugurar su proyecto allí, se tuvieron que ir al Teatro María Guerrero, que no era mal sitio, ¿verdad?, para hacer la presentación. Y bueno, pues realmente nuestra facultad está muy, muy vinculada a todo este proyecto. Quiero destacar que el proyecto también está dentro de uno de estos proyectos I+D que tuvimos estos años de atrás sobre el teatro español universitario, el famoso TEU, que es una aventura fascinante. En cierta manera pues fue una hijuela importante de La Barraca, en otro régimen político muy distinto, con otras condiciones, pero el teatro, ya sabemos todos, que crea aún en una sociedad rígidamente señalada, ¿verdad?, por la falta de ella, como era el franquismo. Sin embargo, creó un espacio de libertad, y ya desde los primeros momentos, desde la más oscura posguerra. Me pareció que era Ángeles Varela, miembro de ese proyecto, una de las personas idóneas para realizar el estudio de esta obra, La aventura de Jo. Y quiero felicitarla porque ha hecho un trabajo realmente estupendo, tan completo, tan completo. Nos llega a decir por qué, por ejemplo, tu padre, Margarita, don Luis, cómo enamoró a tu madre, ¿no?, con unos versos de García Lorca. Pero claro, diciéndoselo, ¿no? Recuerdo que hay una anécdota que contaba don Damaso Alonso, que
había un sargento de regulares en Melilla, esto debió ser, pues no sé, por los años 30, que se llamaba como él, Dámaso Alonso. Y cuando él publicó los poemillas y poemas puros de la ciudad, pues creo que ligaba, entre comillas, con el libro, que por supuesto no había escrito para nada, ¿no? Y don Dámaso de esto se enteró y dice, bueno, pues si le ha servido a usted para eso, pues ya ha servido bastante. Un libro de poemas que normalmente es inútil, ¿no? O no tiene mayor utilidad. En fin, y una de las cosas que queda claras del libro es que la barraca, todos tenemos un acontecimiento decisivo en nuestra vida, pero fue el acontecimiento decisivo en la vida de Luis Sáenz de la Calzada, ¿no? Y esto es algo que Ángeles Varela subraya una y otra vez. Y además no es solo una cuestión o una circunstancia de don Luis, yo creo que de todos los miembros de la barraca, que por cierto establecieron entre sí una hermandad que fue más allá de ideologías, fue más allá también de separaciones, etcétera, ¿no? Uno ahora ve que podía haber conocido a Luis Sáenz de la Calzada y que, bueno, por circunstancias pues no lo conoció, porque en esa época él muere en el 94, ¿verdad? Y siempre me trae el recuerdo de mis años de facultad, en que un día, en clase de literatura contemporánea, nuestra profesora, Maya Esmerdú Altolaguirre, sobrina del poeta e impresor, solía llevarnos a gente, a escritores y demás, a clase, ¿no? Era de agradecer. Rosa Chatel, por ejemplo, la conocimos allí, y otros. Y un día nos llevó a una señora simpaticísima, ¿no? Apenas conocíamos la aventura de la barraca entonces, ¿no? Que era Carmen García Lasgoiti, ¿no? Que era la sonrisa de la barraca. Era una señora encantada de haberse conocido, porque siempre está sonriendo en todas. No hay foto en la que no esté sonriendo. Y yo la recuerdo, y es una pena que no haya constancia de aquella visita de ella al aula, porque realmente era una persona encantadora, ¿no? Es el único miembro de la barraca que yo conocí. También conocí a Modesto Higueras, aunque no lo traté, pero como Modesto hizo mucho teatro de cámara y ensayo en el Ateneo de Madrid, y yo era ateneísta ya, tan joven, pues tuve la oportunidad de ver algunos de esos espectáculos, ¿no? Justamente el próximo año tenemos otra exposición sobre Modesto Higueras, de la barraca Alteu, en la Casa Museo Cervantes de Alcalá. Y allí, pues claro, aparece otra vez el nombre de Luis Sáenz de la Calzada, aquí también en el libro, porque se les ve juntos en el elenco de los autos sacramentales, ¿verdad? Bueno, ha sido verdaderamente un placer, ¿no? La lectura de este ensayo de Ángeles, donde aparece muy claro, ¿verdad?, pues todo lo que es la lectura, ¿no?, de este hombre, actor, médico, ensayista, poeta, dramaturgo, una figura de un humanista completo, ¿no? Tengo aquí, creo, la caracterización que de él hace Antonio Gamoneda, que me parece muy acertada, en el prólogo a un poemario de don Luis, que se publica ya también póstumo, ¿no? Sí. En el 96. En el 96. Pequeñas cosas para el agua, ¿no? Publicado por las editorial leonesa Eolas. Y creo que Gamoneda da con la clave, ¿no? Porque lo conoció bien a tu padre también, sí, lo trató allí en el León. Y habla Gamoneda aquí de las diversas facetas de esa personalidad polifacética de don Luis. Y dice, era, para decirlo en una sola palabra, un humanista en cifra contemporánea, pero al fin, en su disposición intelectual, no lejano de pautas renacentistas,
según las cuales, en la perspectiva del pensamiento, se daban la mano las ciencias y las artes creativas, concertadas todas ellas precisamente en eso, en una comprensión humanista de la existencia, ¿no? Yo cuando veo lo del humanismo en tiempos que son duros para las humanidades y en general para el humanismo, pues me parece que es de destacar este aspecto que subraya aquí también Antonio Gamoneda, ¿no? Me preguntabas tú, Margarita, si seguíamos con lo de la barraca, y sí, porque yo creo que es un proyecto bonito, ¿no? Que tiene siempre, ofrece perspectivas. Este año pues contactaron desde la casa del museo, desde la casona de Tudanca, donde la de José María de Cosío, donde allí pasaron, allí está la firma de todos. Le nombraron barraquito honorario a don José María, y allí está el diploma con todos firman todos, el paso de ellos por la casona. Y bueno, pues fue una sorpresa también que la recién nombrada directora de la casa pues vio que sí, estaba colgado en la pared ese diploma, pero resulta que no era el original. No era el original, no lo exponía. Tú fíjate, estando en la casa, que tiene medidas de seguridad, y mirando, pues eso, revolviendo por armarios y tal, pues se encuentra con el original auténtico. Claro, que es el que ahora está expuesto y el que expusimos el otro era una copia, estaba bien. Todo el mundo se creía que era el verdadero. Aparecieron banderines de la barraca que yo no conocía, los banderines, que eso también. En fin, que por eso digo que haces y siempre aparecen algunos detalles nuevos, ¿no? En esa exposición acabábamos con un audiovisual muy modesto, muy rudimentario, porque no tenían dinero para más, pero el final del audiovisual era la suerte que corrieron los barracos. Y entonces yo establecí 3 grupos. Uno, los que murieron en la guerra; otro, los que se marcharon al exilio; y otros, los que permanecieron. Entre los muertos, pues, naturalmente, el director del grupo, Federico García Lorca. También el secretario del grupo, ¿no?, el que le llamaban la triple R, Rafael Rodríguez Rapún. Aparecía también el gran pintor Alfonso Ponce de León y Eduardo Ródenas. Estos 2 eran falangistas, asesinados pues al poco de estallar el golpe del 18 de julio, ¿no? Bueno, después venían los exiliados: Eduardo Ugarte, Arturo Sáenz de la Calzada, el hermano de tu padre; Álvaro Custodio, que recaló en México; Julia Rodríguez Mata; Carmen García Lasgoiti, ¿verdad?, que no debió venir pues hasta el 76 o por ahí, no sé, quizá un poquito antes, porque yo recuerdo aquel curso por esas fechas. Y entre los que quedaron, pues Modesto Higueras, José Caballero, Jacinto Higueras, Emilio Garrigues, Arturo Ruiz Castillo, que luego destacó como director cinematográfico, ¿no? Y Luis Sáenz de la Calzada, ¿no? Pero estaba hecho de tal manera que algunos, porque claro, todo esto de la memoria histórica, pues ya sabéis que, en fin, que a veces se manipula de una manera con la que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque me parece que no se debe manipular la memoria desde puntos de vista sectarios, ¿no? Y entonces se veía como en la barraca no se le pedía el carnet ideológico ni político a nadie, de modo que, claro, también lo que hace aquí Ángeles es eso, un verdadero ejercicio de memoria, ¿verdad?, para ver que la guerra fue algo terrible, pero que al final el teatro sobrevivió. Modesto Higueras se tuvo que apuntar a la falange,
pero cuando se marchó como director del Teatro Nacional de Santo Domingo, ¿sabes cuál fue la primera obra que representó con los dominicanos? Porque tuvo poco tiempo, luego ya vino, fue nombrado director del Teatro Español. Pues La Zapatera Prodigiosa, de Federico García Lorca, ¿no? Entonces, claro, una obra que quería, probablemente la hubiera querido representar. Hizo todo el repertorio que había hecho Federico con La Barraca. Lo mismo, el auto sacramental de la vida sueña, los entremeses de Cervantes, el burlador de Sevilla de Teoso Molina, el caballero de Olmedo, todo, aparte de otras cosas, ¿no? Y también, la verdad es que hizo algo que no había hecho Lorca, y yo creo que fue importante, que es repertorio contemporáneo, autores vivos, ¿no? Que esto siempre, claro, estaban muy bien los clásicos, pero luego el TEU se destacó porque enseguida, pues nada, representaron a Tennessee Williams, a Thornton Wilder, a Camille, a Beckett, como os digo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto también le dio una proyección que ya no quedaba solo en el mundo de los clásicos. Yo les invito a leer la aventura de Job, porque decía Margarita, autosacramental, sí, es que es un autosacramental. Ya llama la atención, ¿verdad?, que el lema con el que se encabeza la obra sea un pasaje del autosacramental de La vida sueño de Calderón. O sea, la primera obra en la que yo creo que intervino, ¿vale? No sé si intervino los entremeses, pero bueno, la obra mayor fue el autosacramental, ¿no? No La vida sueño, lo que entendemos como comedia o tragedia, como debiera llamársela más, sino el autosacramental que escribió ya Calderón cuando ella era sacerdote, ¿no? Pero que es una belleza, normalmente leemos y conocemos más El Gran Teatro del Mundo o La Cena del Rey Baltasar, y realmente el auto es una belleza. Claro, los ecos de esa obra están en La aventura de Job, indudablemente. Personajes, el príncipe de las tinieblas, la sombra, que por cierto representaba Federico García Lorca, que creo que era muy mal actor y solamente hizo ese papel, era muy mal actor, o sea que él escogía los actores, pero él era muy mal actor, representaba al parecer de una manera un poquito engolada, o sea que no daba mucho ejemplo, ¿no?, para los actores. Y como aparecía con aquellos tules, aquellas gasas que se le ve en el único vídeo que hay, ¿verdad?, pues no sé quién fue del miembro, dice, mira Federico, pareces una viuda tibetana. He recordado al leer La aventura de Job un ensayo maravilloso de María Zambrano sobre Job. Está incluido en su libro El hombre y lo divino. Sería muy interesante establecer un cotejo entre la interpretación de una creyente como era María Zambrano y un agnóstico, un no creyente o ateo como era tu padre. Sería, yo creo, interesante, ¿no?, porque aparecen, es más, María Zambrano habla de que es un auto sacramental, ya en la Biblia es un auto sacramental. Claro, la Biblia fue un tema que también tu padre seguro que se lo metió en la cabeza a Federico, porque con las referencias de Lorca, dice, eso ya está en la Biblia, ¿no? El incesto, fíjate, el incesto, quería escribir una obra sobre el tema del incesto, dice, claro, D'Annunzio ha escrito sobre el incesto, dice, pero ante el incesto de Tamar, ¿no? ¿Qué se puede decir? La venganza de Tamar, que había hecho Tirso de Molina, ¿no? Es decir, que él veía la Biblia como una fuente de inspiración constante para el teatro. A mis estudiantes les digo, ¿habéis leído la Biblia? Les digo, no, si no es para adoctrinaros, sino me parece que debéis, no conocen la historia sagrada, entonces claro, tampoco conocen la mitología grecorromana, etcétera, ¿no? Pero
Pero en fin, que es una pena, porque creo que no se puede entender la literatura universal sin la Biblia, ¿no? Y bueno, este trabajo de María Zambrano, ya digo que es bastante paralelo, visto de otra manera, como lo ve Sáenz de la Calzada aquí, ¿no? Que por cierto pues introduce mucho sentido del humor también, mucho elemento paródico, y bueno, pues me ha parecido fascinante, ¿no? Así que bueno, termino agradeciendo a Margarita aquella visita que me dio la oportunidad de conocer esta obra. También me felicito de haber puesto esa obra en manos de Ángeles Varela, profesora de la Universidad Complutense y gran colaboradora nuestra aquí en la Fundación. Y también pues le agradezco a Basilio que haya tratado el libro con el amor con el que él trata los libros, y que haya hecho un libro muy bien ilustrado, con ilustraciones. Me sorprendió ver el formato mayor de lo que es habitual para la colección del teatro, pero luego me di cuenta de que era mejor, porque las reproducciones pues quedan mejor que no minúsculas en un libro de otro formato. De manera que muchas gracias a todos, y seguiremos trabajando por la memoria de esta gente que constituye un capítulo fundamental de nuestra historia más o menos reciente, ¿no?, de nuestra historia del teatro. Muchas gracias. Y ahora pues Basilio. Muchas gracias, señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, nosotros somos los editores, esos intermediarios entre los autores y los lectores, y de alguna forma, cuando aparecen paralelepípedos tan bellos, jamás lo diga yo, pero como ya han dicho otras personas, me lo suscribo, paralelepípedos tan bellos como este, impresos, encuadernados a disposición de los lectores, nuestro trabajo ha finalizado. ¿Por qué estamos aquí? Pues fundamentalmente para cumplir con el capítulo obligado de los agradecimientos. En primer lugar, a esta institución que nos acoge, la Fundación Universitaria Española. Lo decíamos ayer en la presentación de un libro que no era de teatro precisamente, en un libro de poesía, que es una institución que desde hace más de una década nos ha acogido siempre para presentar obras especiales. De alguna forma, aquí hemos simbolizado la puesta en marcha de diferentes colecciones, la recuperación de clásicos, o, por qué no, también hemos hecho que se estrenasen autores absolutamente inéditos que publicaban sus primeras obras y que luego se han convertido muchos de ellos en ejes esenciales de nuestro trabajo editorial. Represento al grupo editorial Sial Pigmalión, que acaba de cumplir su primer cuarto de siglo. El grupo editorial Sial Pigmalión, que ha publicado unas 2.000 obras aproximadamente, que tiene una nómina de autores que supera los 2.600, en el año 2010 consideramos oportuno que también abriésemos la colección de teatros Candilejas. En los primeros años, lo cierto es que el que buscábamos desde el principio publicar una serie de obras especiales y recuperar a una serie de autores referenciales, no publicamos demasiadas obras, pero una segunda fase, una segunda etapa, con un comité científico muy prestigioso del que forma parte el doctor Javier Huerta Calvo, que también preside otro amigo de la editorial, el doctor Francisco Gutiérrez Carbajo, y con un prestigioso elenco de especialistas de diversos países e instituciones universitarias. Nos planteamos ya sí que hacer una tarea sistemática de recuperación y de publicación de autores, repito, y de obras singulares. Y este volumen que hoy presentamos es el número 29. Por tanto, en relativamente poco tiempo, yo creo que hemos construido una colección en la que van a encontrar
obras que posiblemente no aparezcan en otros catálogos o en otras colecciones de teatro, porque buscamos la calidad, buscamos esas obras especiales y sobre todo, efectivamente las cuidamos, cada una de ellas. No hay un formato estándar. Este formato, querido Javier, es el mismo del de Luces de Bohemia, porque entendíamos que efectivamente también los materiales gráficos eran importantes y para no constreñirlos, para no reproducirlos en tamaño pequeño, consideramos oportuno que se reprodujesen en color y en un formato en el que se pudiesen disfrutar. Lo cierto es que las pinturas de Luisa de la Calzada son muy simbólicas y yo creo que tienen mucha relación con su obra literaria. Queda patente de manifiesto en el estudio introductorio de la profesora María Ángeles Varela, que nos ha permitido descubrir al personaje, pero también y especialmente a la persona. Y yo creo que eso es importante, ya que están aquí hoy dos de sus hijas, doña Margarita y doña Marta. Yo espero que la familia haya quedado contenta, satisfecha, y además, lo digo públicamente, espero y deseo que no sea el último trabajo que recuperamos de su padre, porque efectivamente veo que han hecho una labor importante de recuperación de su legado literario, en buena medida inédito hasta su muerte, y que ahora empiezan a aparecer. Yo estoy convencido que podemos trabajar en el futuro e intentaré convencer al profesor Huerta Cabro, a la profesora Varela Lea, para que sigamos por ahí buscando obras que puedan ser recuperadas, que puedan ser publicadas o recuperadas, ¿no? Entonces, luego, cuando viajamos este verano a León, cuando hablamos de él, algunos amigos, autores, personas significativas en la sociedad leonesa decían: fue un hombre que era tan prudente que prácticamente mucha gente no se enteró, ni que era uno de los componentes de la barraca, ni que escribía. Bueno, algunos más allegados, más cercanos, podían saberlo o intuirlo, pero lo cierto es que cuando tomó la decisión de ese exilio o retiro interior, queda muy bien explicado, por cierto, en el estudio introductorio, pues no dejó de escribir, pero sí dejó de manifestarse públicamente como autor, como creador. Fue una opción para dedicarse a su otra profesión como estomatólogo y de alguna forma pues dejar la creación, la escritura, quizá para la intimidad o las personas más cercanas o incluso para la familia. Este es un libro en el que efectivamente vemos el trabajo de la profesora María Ángeles Varela y también el cariño, porque se nota que efectivamente hay una empatía con el personaje que queda de manifiesto, además del rigor de dicho estudio. Y bueno, pues en el proceso de edición, además de la profesora Varela, ha trabajado también una de nuestras editoras con mucho ahínco, con mucha ilusión. La quiero citar aquí, no puede acompañarnos porque se encuentra actualmente de baja médica, pero sí que quiero mencionar a Verónica Vilaverde, porque hemos estado con la aventura de Joza Cuesta con el rastreo, la búsqueda de iconografía, de imágenes, hasta prácticamente que cuando entró en máquinas, y desgraciadamente cuando entró en máquinas encontramos una de las fotografías que habríamos querido incorporar, esta que aparece ahora mismo, y que si hay una segunda edición, por supuesto, vamos a incorporar, pero ya estaba el libro cerrado, ya era imposible parar la impresión y no se pudo incluir esta fotografía. Quiero decir que, pues sí, efectivamente, ha habido ahí una complicidad entre la autora del estudio y la editora que ha sido ejemplar, y que, aunque nos encontrásemos en diversas latitudes del mundo, siempre estábamos al tanto, siempre nos llegaban las noticias, yo supervisaba los correos donde se cruzaban los comentarios y donde se traslucía esa ilusión a la que me refería anteriormente. Por tanto, muchas gracias, María Ángeles, por confiar en nosotros, y muchas gracias por haber estado tan pendiente del proceso de edición, de haber sido tan escrupulosa en las correcciones y sobre todo, insisto, por haber tratado con cariño el libro
y también al personaje. Insisto que nosotros hemos trabajado lo que ha sido preciso para que, bueno, pues también teníamos que reconocer y agradecer este proyecto I+D del Ministerio, no sé ahora si se llama Ciencia e Innovación o ha cambiado con la nueva denominación, pero este proyecto Historia del Teatro Español, el título sí que no ha cambiado, pudiese formar parte de la colección Candilejas a través de esta obra. Yo espero que en el futuro podamos también incorporar algunas otras. Y sí, hemos hecho una edición ilustrada, nos lo pidió María Ángeles, pero es que además, sinceramente, nos enamoramos de esas pinturas. Por supuesto, las fotografías tienen ese valor simbólico y descriptivo, pero es que las imágenes, yo creo que tienen, como ella dice, ese valor mistérico, me ha encantado esa palabra, mistérico, y por supuesto alegórico. Yo creo que ahí se está proyectando el lector. Yo también, modestamente, por supuesto, no me voy a medir de modo alguno con los presentes en la mesa ni con muchos de los que están entre el público. Yo también creo que él se está proyectando, que Luis Andrés Calzada se está proyectando en esta obra. Lo deduzco a través de lo que he leído en el estudio introductorio. Es decir, como muy bien decía el profesor Huerta Calvo, hay que conocer la historia sagrada, hay que conocer la figura de Job, hay que ver que otras obras han intentado recuperar a Job con su paciencia, ¿no? Con esa tolerancia mítica que yo creo que reflejaba también el estado de ánimo de muchas de esas personas que, como dije antes, estaban viviendo o sufriendo el exilio interior. Por lo tanto, ojo también en ese sentido, me parece que sí que está apareciendo Luisa de la Calzada dentro de la obra, proyectándose de manera directa o indirecta por los intersticios de la trama y también a través del comportamiento, actitudes y comentarios de los personajes, ¿no? Aunque esto es un atrevimiento por mi parte, pero hablo en calidad de lector. Y me parece que lo fundamental que tenía que decir es esto, simplemente que tengan constancia, tanto la autora de estudio introductorio, el director del proyecto de investigación, como la propia familia, de que estamos defendiendo este libro ya en foros internacionales. Acabo de regresar recientemente, hace apenas una semana, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México, y este libro ha estado ahí como novedad editorial. Y este libro ha suscitado un gran interés en la feria. Por tanto, yo creo que eso es importante. Además, dentro de nuestros acuerdos con instituciones internacionales de diversos países de coediciones, a mí me gustaría proponer también la edición de este libro en América, porque creo que tendría sentido y para muchas personas pues sería una información importante de lo que era la barraca, de lo que ocurrió con los barracos, como se ha dicho aquí, y sobre todo porque creo que este hombre que optó por la sencillez y el anonimato, una vez que ya pues se ha respetado su decisión, ¿no?, de apartarse de los cenáculos y del mundanal ruido, ahora sí que hay que reivindicarlo como autor, y en ese sentido creo que podría estar muy bien el que pudiese conocer su obra allá en América, donde el exilio español tiene y sigue teniendo tanta importancia. Por tanto, vamos a luchar también por eso. Al igual que en la próxima Feria del Libro de Madrid, esperamos tributarle un merecido reconocimiento, y antes estaremos de nuevo en América, en la Feria del Libro de Bogotá, y luego iremos también a la de Frankfurt. Por tanto, vamos a pasear esta aventura de Job por buena parte del mundo y sobre todo por el mundo editorial, por las ferias internacionales. Ese es nuestro compromiso. Y bueno, pues sinceramente yo espero que podamos encontrar en el futuro nuevos proyectos que nos permitan seguir descubriendo la personalidad, el legado de Luis Sáenz de la Calzada, y desde luego pues nuestras colecciones de poesía y de narrativa están absolutamente abiertas a las diversas propuestas que se puedan presentar. Por tanto, mi gratitud a todos ellos
Y mi gratitud a todos ustedes que, como suelo decir habitualmente, representan ese colectivo imprescindible. Podrá haber autores, podrá haber especialistas y estudiosos, podrá haber editores, pero si no hay lectores, el trabajo de todos nosotros carecería de sentido. Y el ver una sala como esta, con un auditorio tan selecto, con tantas personas que están celebrando la aparición de una obra, repito, singular, pues es motivo de satisfacción, de alegría y de orgullo. Y es algo que nos motiva a seguir desarrollando nuestro trabajo con ilusión. Muchas gracias. Gracias, Basilio. La vocación americana de la barraca pues fue muy grande. Entonces quizá llegó allí antes sus ecos que aquí, porque fíjate que en México allí terminó uno de ellos, que es Álvaro Custodio, luego regresó a España y que fundó el Teatro Nacional de México, sobre los postulados de la barraca. También montó el auto sacramental de la vida sueño. Esa era pieza fundamental. Pero es que, bueno, ya te he dicho también lo de Santo Domingo, ¿no? Donde, por supuesto, aparte de la zapatera, Modesto Higuera puso otra vez el auto sacramental de la vida sueño, ¿no? Por cierto, con escenografía del que luego va a ser gran cómico José Luis López Vázquez, que empezó su carrera artística como escenógrafo, con unas escenografías extraordinarias. Pero es que te vas a Guanajuato y el Festival Cervantino de Guanajuato, que tú has estado, pues Enrique Ruelas lo hace también con la memoria de la barraca, que es la cosa que más me impresionaba a mí de todo lo que he visto en teatro a lo largo de mi vida, ¿no? Y ya, para acabar, Puerto Rico, pues claro, en Puerto Rico el teatro rodante es que tiene hasta el mismo logotipo, ¿no? El mismo diseño, el teatro rodante de Puerto Rico, porque claro, allí llegaron Pedro Salinas, que no olvidemos que Pedro Salinas es no fue Lorca el que fundó la barraca, no, fue Pedro Salinas el que animó a los estudiantes a crear el grupo. Seguramente en esa conferencia estaría tu padre, seguro, estoy seguro que estaba Arturo, estaban todos los que recogieron el guante que les lanzó diciembre de 1930 Pedro Salinas en una conferencia que dio a los estudiantes de Filosofía y Letras y de Arquitectura y de otras facultades, ¿no? Y claro, el teatro rodante hasta hoy sigue funcionando, ¿no? Murió hace un año el último gran director que tuvo, Dean Zayas, ¿no? Pero bueno, con esto quiero decir que está muy bien que hagas esa labor proselitista por América. Muy bien, pues ahora pasamos a la autora propiamente, ¿no? del libro en cuanto a su edición y el trabajo que ha llevado a cabo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a los presentes, pero me gustaría comenzar por su hija, por la hija de Luis Sáenz de la Calzada, Margarita Sáenz de la Calzada, que ha sido amabilísima, que no solamente, bueno, me llegó el manuscrito, como ya se ha dicho, de esta obra a través de Javier Huerta, al que también le estoy enormemente agradecida, pero Margarita me ha atendido todos mis mensajes inoportunos, fuera cual fuera la hora en que yo le hacía consultas, porque me parecía que publicar esta obra de teatro era una oportunidad fantástica para reconstruir todos estos episodios tan fascinantes de la historia cultural española. Y me surgían enormes dudas en muchísimos momentos porque no había bibliografía o porque no había documentación. Y ella muy amablemente ha atendido todas las consultas, me ha atendido todas las consultas y me ha resuelto todas las dudas que ha podido resolverme. Pero, como digo, muchísimas gracias también a Javier Huerta por todo y por prestarnos esta casa a la Fundación Universitaria y, por supuesto, también
a Basilio y a la editorial, y muy concretamente también, como él ha dicho, a Verónica Villaverde, que ha sido encantadora, atentísima, que ha estado con mucho cuidado. Ambos acogieron muy bien el proyecto, pero como estaba exponiendo con anterioridad, en esta obra concretamente era absolutamente imprescindible reflejar en una serie de obras pictóricas esa intensísima relación que había, que además era una intensa relación que habla muy bien de ese periodo y de estos mismos autores. Sí, desde luego, la figura de Luis Sáenz de la Calzada estaba muy marcada por la barraca. Él lo decía en numerosas ocasiones, era el más alto hito de su encrucijada, de sus encrucijadas, decía, y siempre volvía a ella, ¿no? Por eso, bueno, pues hemos visto antes dos cuadros al que hacía referencia Javier Huerta, en que ambos reflejan ese paso de la barraca, el de Federico García Lorca también, en que es un Federico que está detrás de del propio logotipo de la barraca, al que luego me referiré, y por eso volvía a esta imagen. Esta fotografía es, por si no lo han localizado, detrás del propio Federico García Lorca, que acababa de volver de Buenos Aires. Cuando volvía muchas veces se reunía con sus amigos los barracos, y Luis Sáenz de la Calzada es quien está situado inmediatamente detrás de García Lorca con traje claro. Pues esa presencia, esa omnipresencia, la presencia de la ausencia de Federico García Lorca es constante en la trayectoria pictórica, como luego veremos, pero también literaria, ¿no? De hecho, Lorca no es solamente Lorca, es el símbolo de otras muchas pérdidas, de familiares, de pérdidas de amigos y de pérdidas de biográficas, de esa historia, de esa otra posible historia que hubiera sido de España de no haber una guerra civil. Lorca aparece constantemente, y los símbolos de Lorca, los mismos que utilizaba, con una interpretación personal, que ahí también el encanto y la aportación de Luis Sáenz de la Calzada, muchas veces está contestando a Lorca con su obra pictórica, como veremos, pero también con este drama, con esta aventura de Job. Por eso uno de los términos pictóricos que me parece que cuadran perfectamente no solo a la pintura, sino a la literatura de Luis Sáenz de la Calzada, es ese del anacronista. Es un anacronista en el sentido de que retoma la preocupación por el hombre, retoma los símbolos de la cultura, pero lo retoma poniendo el dolor de la humanidad en el centro de su obra, concretamente en la aventura de Job, dándole ese toque humorístico, esa visión humorística, muchas veces irreverente, constantemente irreverente, a pesar de ese dolor. Los símbolos aparecen constantemente y se repiten a lo largo de la biografía y de la obra pictórica de Luis Sáenz de la Calzada. Les he puesto una imagen de un arlequín de Lorca, que presenta esa dualidad, esa tristeza, siendo quien tiene que llevar esa alegría. Sin embargo, es el hombre del llanto, y debajo la representación de La vida de sueño, realizada por la barraca. En este caso es el papel, la fotografía central, es el papel del fuego que representó su propio hermano Arturo Sáenz de la Calzada. Pero como vemos en el cuadro de la izquierda de Luis Sáenz de la Calzada, es un arlequín condado. Un arlequín que, contrariamente a lo esperable de él, es un hombre apesadumbrado, en que el dado que representa al fuego queda a un lado, ¿no?
¿Por qué? Pues porque él había compartido muchos años o muchas cenas, entre otras cosas, o entre otras personas, con Moreno Villa. Moreno Villa también representaba esa filiación, esa hermandad entre la literatura y el arte, como Lorca o como Alberti o como tantos otros, ¿no? Pero él mismo hablaba del ambiente en el que la literatura era un jugar. Jugar, sí, todo tenía un aire de juego en esa época, escribe en su biografía Moreno Villa. De manera que esta obra es en sí misma un juego con el dolor del ser humano, un juego en el que intenta dar una interpretación, pero no existe interpretación a su juicio. Los arlequines van a ser otro de los personajes pictóricos constantemente representados en la obra de Sáenz de la Calzada. Vemos en este otro lado otro de una fecha muy posterior, 20 años después, pinta Arlequín sin rostro, él que pintaba rostros magníficamente. ¿Por qué sin rostro? Pues porque es también ese símbolo de todos esos humanos, de todos esos hombres sufrientes, que por otra parte tiene una actitud casi, un gesto de crucificado, que se asemeja por otra parte en esa figura de títere al fuego de la representación que se hizo en la obra de Calderón, pero puesta sobre escena por La Barraca. Y por otra parte que está apoyado no en una ciudad, sino en un decorado de ciudad. Es un fondo para este arlequín que es una representación teatral de la vida, ¿no? Es un decorado como tantos semejantes a un Benjamín Palencia o a cualquiera de los pintores con los que además tenía un trato muy cercano el escritor. Uno de los momentos más interesantes para mí, y creo que para la historia de la literatura y del teatro español, es qué pasó con el teatro durante la guerra. Luis Sáenz de la Calzada, cuando estalló la guerra, había vuelto a su casa, estaba con su familia en León. De manera que él permaneció, digamos, en un León que, cuenta en varias entrevistas, sentía que él era hostil, que incluso llega a decir que temió por su vida. Y es entonces cuando Luis Escobar lo llama para unirse, y por eso llegará a decir en varias ocasiones que Luis Escobar le había salvado la vida, ¿no? Yo creo que Luis Escobar es una figura absolutamente indispensable a la que todavía hay que trabajar mucho y hay que darle el homenaje que realmente merece. A su alrededor se fueron reuniendo gentes, como antes veíamos, como decía el profesor Javier Huerta, en La Barraca no se les pedía carné. Pues tampoco en la agrupación teatral que fue formando Luis Escobar durante la Guerra Civil. A su alrededor estaba un José Caballero o estaba un Luis Sáenz de la Calzada. Lo que él va a hacer es coger el testigo de La Barraca, ¿no? Él, de hecho, dirá que lo escribe en una revista de Falange, escribe un artículo en que habla precisamente de que coge ese testigo. Y de hecho el repertorio, el vestuario, parte del reparto de La Barraca es el mismo que él va a tener en La Tarumba. Esa tarumba que en realidad era anterior a José Caballero, que había nacido en Huelva, pero que había pasado una serie de dificultades y él la va otra vez a revitalizar. Entre las obras que dice en aquel 1938 que se ponen sobre el escenario, me gustaría que se quedaran con la de Belén, porque después voy a volver a explicarles algo relativo a esta obra. Pero en cualquier caso, Luis Sáenz de la Calzada va a empezar a representar en el frente, en la retaguardia, visitan hospitales. Y de hecho él llega a decir en una entrevista que fue el director de la obra del casamiento engañoso de Torrente Ballester. La prensa habla de las actuaciones de este teatro, de La Tarumba,
del teatro que progresivamente se identifica como Teatro de la Falange. El cartel, que también amablemente me facilitó la imagen Margarita Sáenz de la Calzada, es un cartel de la Tarumba que le hizo llegar Escasi, el ilustrador, y que está dedicado deseándole a Luis Sáenz de la Calzada que pronto se una a esa iniciativa. Decía antes que esta obra, que Belén, va a marcar mucho la trayectoria de Luis Sáenz de la Calzada. Es una obra que después, cuando Luis Escobar se instala en el María Guerrero, que había permanecido cerrado durante la Guerra Civil y se vuelve a abrir después, y va a ser ya teatro donde representa el Teatro Nacional, pues esta obra estaba escrita por un jesuita conocido del debate, Genaro Javier Vallejos, y era una obra muy navideña. Son 6 cuadros en los que se representa pues, escenas de Navidad. Comienza con la Anunciación, el nacimiento, etcétera, etcétera, y por eso fue representada hasta en 30 ocasiones entre diciembre de 1940 y enero de 1941. Ya había sido representada antes con la Tarumba, y en los archivos del Centro de Documentación Teatral aparece como el primer personaje, el primer actor, Luis Sáenz de la Calzada, quien por tanto fue el arcángel Gabriel, como vemos en la fotografía del centro. Es una obra que presenta ese mismo anacronismo. De hecho, este jesuita lo que quiso es establecer, y digo, fue estrenada durante la Guerra Civil, establecer un paralelismo entre la Guerra Civil y la necesidad de la llegada de Jesús al mundo, y el Evangelio como respuesta al dolor de la Guerra Civil. Al comienzo de la obra suenan ametralladoras, cañonazos y una voz, como la voz que aparece en el drama de Luis Sáenz de la Calzada. Se pregunta hasta cuándo podrá soportar el mundo este dolor, ¿no? Y la respuesta que le da este jesuita es que ese dolor, y por tanto la contienda, la guerra civil, se han producido por la ausencia del Evangelio. A continuación se produce esa anunciación en que aparece encarnando al ángel Luis Sáenz de la Calzada y se habla del nacimiento del niño Jesús. Curiosamente, en este drama, en la aventura de Job, comienza con cenizas en el aire, chispas ígneas, náuseas, vómitos. Estamos en el infierno. Y Lucifer habla del nacimiento en Hus de Job, de un niño que es Job. Es el reverso de este otro auto, la obra. Es la respuesta que le da desde el ateísmo a un jesuita en una obra que ha representado durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra, encarnando él al ángel que le debió de marcar tanto que, como vemos en estas imágenes, esa es la fotografía de la representación, y este no sé si es el último de los cuadros de Luis Sáenz de la Calzada, pero debió de ser de los últimos, porque es del año 1994, pocos meses después muere Sáenz de la Calzada. Si se pueden fijar, creo que es evidente la semejanza con el propio Sáenz de la Calzada representando el papel del ángel. Les leo cómo comienza las primeras palabras de la aventura de Job. La cita de Calderón de la Barca de La vida es sueño, con la que se abre la obra. Yo, para quien el presente tiempo solamente es fijo, pues si miro hacia el pasado o si hacia el futuro miro, es tiempo presente todo, futuro o pasado siglo. Fíjense en la mirada del ángel, que es un autorretrato a mi juicio. Este ángel, así como otros ángeles van a representar una cierta maldad, en este caso es un ángel con esa mirada perdida en el tiempo pasado, presente, futuro, en la nada, en definitiva, que es también la mirada que vemos
en cuadros tan magníficos como este, ¿no? En donde se ve, en este autorretrato, se ve al propio Sáenz de la Calzada fragmentado en el centro, esas manos que representan ese trabajo, y en una especie de Verónica medio rostro y otro medio flotando en esa agua oscura, que es el poemario, el segundo poemario, Pequeñas cosas para el agua oscura, y con esa misma mirada perdida en esa nada, ¿no? Como digo, son constantes estos símbolos y estas interpretaciones de la existencia, del dolor y del tiempo en Sáenz de la Calzada, tanto en la obra literaria como en la pictórica. Otro de los aspectos en los que no me puedo detener, pero que creo que también va a suscitar mucho interés, y que de hecho ya hay algún trabajo sobre ello, es que Luis Sáenz de la Calzada trató mucho a Josefina de la Torre. No puedo precisar cuándo la conoció, pero sabemos que Josefina de la Torre había ido a cantar a la residencia de estudiantes en la misma época en que Sáenz de la Calzada estaba allí hospedado. Por otra parte, pertenecía a ese mundo cultural anterior a la guerra. El caso es que Josefina de la Torre, durante la Guerra Civil va a fundar la Novela Ideal, junto con su hermano Claudio de la Torre. Precisamente en ese María Guerrero, en ese Teatro Nacional, coinciden en el reparto Luis Sáenz de la Calzada y Josefina de la Torre en varias ocasiones. Estas son fotografías de Las ranas, de José de la Cueva, una de las obras en las que coincidieron ambos. Josefina de la Torre abajo está cantando en algún momento de la representación, y arriba está Sáenz de la Calzada. En esa colección ya se estrena como escritor, ya publica por primera vez, que ha sido un hallazgo que ha obedecido al hecho de que en el archivo de Sáenz de la Calzada se conservan varias novelas policíacas inéditas con el seudónimo de Luis Marco. Y en esta colección había dos novelas desconocidas hasta el momento por la familia de Luis Marco, que son El pájaro y el reloj y La carta cifrada, que son muy entretenidas por otra parte, y también autobiográficas. Pues hay también, ahora mismo también hay mucho interés en torno a Josefina de la Torre y por el género policíaco, que se está revalidando, porque además es un género propio, es una novela policíaca de enigma muy interesante. Bueno, en cualquier caso, por lo que hablábamos antes de los trabajos inéditos, efectivamente la obra de creación literaria, más allá del magnífico y por todos nosotros consultado ensayo en torno a La barraca, la obra de creación de Luis Sáenz de la Calzada, a excepción de estas dos novelas policíacas, permanecía inédita hasta que la familia empezó a publicarla a raíz de su muerte, ¿no? Primero ese poemario al que se ha hecho referencia, Pequeñas cosas para el agua, prologado por Antonio Gamoneda, y Pequeñas cosas para el agua oscura, como antes decía, obsesionado por la muerte y por el agua oscura hacia la que se dirige todo en definitiva, que es esa muerte, recientemente aparecido. De todas formas, existen todavía en el archivo otros 5 libros de poesía inéditos. Como vemos, la relación es constante, ¿no? Entre la obra pictórica y la novela. El libro de Caín, otro de los personajes del Antiguo Testamento, que aparece constantemente en la pintura de Luis Sáenz de la Calzada. Les he puesto uno de 1940 y otro de 1967, en que una cree adivinar que hay un reflejo también de la guerra civil, una manera de hacer una alegoría. Permanecen todavía en ese archivo entre novelas inéditas Las moscas, El malvado libro de Judas, La impía Jezabel y La construcción de Sodoma, que me ha parecido
especialmente interesante porque vuelve a establecer ese diálogo con Federico García Lorca, ¿no? Antes hablábamos de Rodríguez Rapún, Rodríguez Rapún y Luis Sáenz de la Calzada van a ser los testigos de la lectura de una obra hoy perdida, inacabada, de Federico García Lorca, que se llamaba precisamente La destrucción de Sodoma, ¿no? De entre la trilogía que tenía planificada y que describe perfectamente, hace un resumen Luis Sáenz de la Calzada de ese argumento, y es exactamente este cuadro, lo que él recordaba, el tema del incesto, pero hay un momento en el que pinta a un ángel expulsando a la mujer de Lot, que lleva una espada, que está empujándola mientras ella lleva el pecho descubierto, etcétera, etcétera. Es el mismo cuadro, es la obra de Federico García Lorca. Como digo, es un diálogo permanente, muchas novelas todavía inéditas en su archivo. El símbolo por antonomasia de las pinturas que más frecuentemente vamos a ver es precisamente ese ángel que hemos visto antes como reflejo de sí mismo, pero que en esta obra representa muy bien ese ángel músico al que se le ve absolutamente aburrido, como los aburridos coros angélicos que aburren a ese Dios que aparece en la aventura de Job. El Dios que aparece en la aventura de Job no es el Dios católico, es el Dios de la mitología griega, es Zeus. Es un ser caprichoso, vanidoso, que juega con los seres humanos, que pone a prueba a Job solo por la diversión de que Lucifer le ha presentado el reto, y para salir de ese aburrimiento eterno de tanto oír a los angelitos y a los coros angélicos pasar una y otra vez. El verdadero interés, por lo tanto, de la obra pictórica y de la obra literaria es el sufrimiento del hombre, ¿no? Como vemos en este San Sebastián, es un crucificado, en definitiva, ¿no? Es el epicentro de su preocupación, el sentido del dolor. Y como vemos en este cuadro, queda resumida esa dualidad, en definitiva, ese ángel que juega con malabares, y en este caso es el arlequín el que permanece dormido. En la obra, al final, el sinsentido del dolor aparece constantemente. La obra acaba con el enfrentamiento. No quiero decirles el final de la obra, pero ya se pueden imaginar que es una inversión de un auto sacramental, es todo lo contrario de lo que Genaro Vallejo presentaba en su obra, ¿no? Es una réplica a la visión de García Lorca, ¿no? Aparece este Cristo que titula Cristo en rojo, porque ese rojo es desde luego el foco de luz rojo que debía impregnar el escenario cuando salía el príncipe de las tinieblas en La vida es sueño, y en la obra teatral es el rojo que acompaña al caminante y es el rojo que acompaña a Lucifer en este Cristo que vemos por otra parte desgarrado. Ese otro crucificado representa, de 1979, representa muy bien el espíritu de esta obra, ¿no? Esas manos cornutas, esa semejanza con un murciélago, ese, digamos, especie de fuego infernal que lo rodea y que habla también de esa inversión de lo que es propio de un auto sacramental. En cualquier caso, la obra termina precisamente con ese enfrentamiento de Job contra Dios, que hace a su vez que Jesucristo se enfrente a Dios para invertir, como digo, lo que es habitual en un auto sacramental. ¿Para qué creó Dios al mundo? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? Por eso, obviamente, ha escogido el personaje de Job. La obra es una constante vuelta a la idea del dolor, del sufrimiento y de la muerte, como también obsesionaba al propio Federico García Lorca, aunque le daba un sentido muy diferente, puesto que él sí era creyente, ¿no? En este magnífico cuadro, este autorretrato
de 1980 de Sáenz de la Calzada, volvemos a esa misma temática, ¿no? Vemos cómo a través de la pared se asoma el rostro de Sáenz de la Calzada, que tiene esa mirada perdida en la nada y que por otra parte parece otra vez flotar en el agua oscura, que finalmente en 1994 efectivamente él muere en un accidente en el agua, ¿no? Por eso desde esa nada también se nos asoma hoy la mirada clavada en esa eternidad de Luis Sáenz de la Calzada. De manera que, bueno, yo creo que esta obra sirve en parte para refrescar, para reconstruir la residencia, la institución libre de enseñanza, la amistad, la confraternidad entre quienes vivían en la residencia pero luego estuvieron en la barraca, ese episodio de guerra civil y cómo el teatro se convierte en un lugar de encuentro de gentes tan diversas y cómo el teatro sirve también para aliviar el dolor en la inmediata posguerra y en ese insilio que va a ser los últimos años de la vida de Luis Sáenz de la Calzada. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángeles, porque en fin, has dejado ahí, has abierto una cantidad de temas relacionados con lo que podemos entender como un discípulo de Lorca en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es decir, alguien que de su maestro pues hace fuente de inspiración constante, ¿no? Y no se olvida, claro, de la circunstancia más determinante de su vida, como decíamos antes, ¿no? Por cierto, lo de Luis Escobar pues es muy justo lo que dices, porque hoy se le recuerda más por sus papeles en las películas de Berlanga, que eran geniales, sí, pero que oscurecen toda su labor intelectual de primera talla como autor teatral y como el gran director que fue, y además introductor de la escena internacional, que la conocía muy bien por su dominio de los idiomas en los años 40, con Alberto Pérez de la Osa, en fin, haciendo otra vez eso, creando un espacio de libertad que no tenía nada que ver con lo que ocurría fuera del teatro. Bien, terminamos con Margarita, agradeciéndole nuevamente pues que haya sido tan amable, que le estamos molestando tanto, ¿no? Una felicidad. Yo recuerdo, también quería hacer una mención a tus primos de México, a los hijos de Arturo Sáenz de la Calzada, que también se portaron en aquella exposición de 2011, mandándonos, yo tengo materiales también inéditos de eso, de Arturo, que fue arquitecto, creo que fue el que le hizo la casa a Buñuel, no me acuerdo, el chalet, y recuerdo, bueno, eran, pues no sé, los hijos, ya no me acuerdo del nombre de una de ellas, Arturo, María Luisa, exacto, y bueno, que realmente pues yo luego he perdido ya el contacto con ellos, pero que realmente se portaron extraordinariamente, lo cual demuestra que Sáenz de la Calzada es una marca de gentileza y amabilidad. Bueno, se me oye, ¿verdad? Sí. Buenas tardes a todos. Deseo, ante todo, manifestar que voy a hablar no solo en mi nombre, sino también en nombre de mis hermanas. Todas hemos contribuido a lo largo de los años a difundir las obras de nuestro padre y a intentar mantener viva su memoria. Hoy me cabe a mí el honor de pronunciar unas breves palabras con motivo de la presentación de este libro a solicitud de los profesores Huerta y Varela. Pero les ruego que vean en mí también a mis tres hermanas, Marta, que felizmente nos acompaña hoy, Alicia y Beatriz. En primer lugar, los agradecimientos. Como guardo los correos del profesor Huerta, compruebo, como él también ha explicado, que para lo que hoy nos ocupa contactamos justo antes de la pandemia, aunque habíamos intercambiado mensajes desde al menos 2011, cuando vivía mi madre y Javier se había apasionado por el Teatro Universitario de la Barraca, pasión que sigue hoy.
Pero no fue hasta enero de 2020 cuando le pedí que le echara un vistazo a algunas de las obras de teatro que figuraban en el archivo familiar. Con su generosidad habitual, se ofreció a estudiar el material y a hacer todo lo posible para que viera la luz. Y no contento con eso, buscó además a la mejor persona posible para que preparara la edición. María Ángeles Varela ha preparado lo que ella llama prudente y humildemente introducción, pero como han podido ustedes ver, es en realidad una biografía muy documentada y rigurosa sobre la vida y la obra literaria de nuestro padre, que nos sabe a poco, la verdad, pero es sabido que lo bueno si breve, bueno. Quiero también demostrar mi gratitud a Basilio Rodríguez por la preciosa edición que ha hecho de esta obra y por los estupendos y excelentes planes de futuro que creo que nos esperan. Voy a procurar yo ahora muy brevemente, con algunas reflexiones y nuestros recuerdos personales, a esa introducción, aunque no desde luego desde el punto de vista de crítica literaria o histórico, que eso ya lo ha hecho María Ángeles, sino desde el punto de vista afectivo, personal. Pienso que ayudarán a entender mejor al autor como persona, como padre excelente que fue para nosotras, y también en esta faceta que analizamos hoy como actor, escenógrafo y dramaturgo, esto es, como hombre de teatro en suma. Porque efectivamente nuestro padre se metía de lleno en todo aquello que emprendía, quizá por haberse formado intelectualmente en la residencia de estudiantes, donde el influjo institucionista propugnaba el valor del esfuerzo y donde se decía que las cosas no están bien hechas hasta que ya no se puede hacer nada más para mejorarlas. Por eso no le bastó ser actor y se metió en la escenografía. Y más adelante, ya retirado de la farándula en su refugio provinciano, en el Insilio, que dice la profesora Varela, escribió, entre otras cosas, la obra que presentamos hoy. Como actor, él lo cuenta todo en su libro sobre el teatro universitario de la Barraca. Y escribe, en realidad, llegar a ser un actor pasable, tirando a bueno, no era difícil si uno se dejaba dirigir por Federico y por Ugarte. Creo que queda bastante claro que él no se consideraba un mal actor. Y expone la metodología con el ejemplo de Lorca. Perdón. Federico decía las cosas como deben decirse, pesando el ritmo, midiendo la cadencia, enumerando la emoción. Y yo puedo asegurar que eso no es fácil ni mucho menos, porque hay que seguir la finísima línea axial de la forma y no separarse de ella ni un solo ápice. Decir las cosas como las cosas son no es nada fácil, porque las cosas tienen un que ser así, donde sobran las alaracas y los engolamientos. Hay, sin embargo, que dotarlas de una tremenda carga emocional. Y así, marcando el ritmo y midiendo la cadencia de los versos, los recordamos nosotras en la infancia alguna vez, con su bata blanca de médico impecable que estrenaba limpia todos los días, recitando en voz bajita por aquel pasillo largo, interminable de nuestra casa, esperando a lo mejor que le hiciera efecto la anestesia al paciente de turno. Y pues que con mayor ruido suenas a un discreto oído, vete, pícaro hablador. También les recuerdo a los postres de alguna comida familiar, cuando estábamos muy felices, y por qué no decirlo, un poquito achispados, recitando del tirón, sin un solo fallo y con muchísima gracia, el romance del conde Sisebuto, sube, que sube, que sube, baja, que baja, que baja, de Joaquín Abati, o la fábula La Cigale et la Fourmi, que nos contaba en francés. La Cigale et un chanté tout l'été, y nos la recitaba entera. Que no era precisamente mal actor, lo demuestra su trayectoria en el Teatro Nacional, donde le llama Luis Escobar. La profesora Varela ya nos ha expuesto muy pormenorizadamente todas las obras en las que trabajó, adjuntando además alguna fotografía. Perdón. Pero pensamos que a él le tentaba también la aventura de la escenografía en lo que tiene de arte visual y arte plástico, al ser también pintor. Sus amigos José Caballero, Juan Antonio Morales y Vitín Cortezo
compañeros también de estudio pictórico y aventuras expositivas, seguramente le impulsaron a ello. Gracias en este caso a María Martínez Shubanova, que nos acompaña hoy, ferviente estudiosa de la barraca y sus actores, hemos leído en el Semanario Gráfico Nacional Sindicalista Fotos, fechado en San Sebastián el 26 de agosto de 1939, un amplio artículo y reportaje fotográfico titulado El Teatro Nacional de la Falange por los caminos de España. Allí leemos: estas líneas no aspiran a ser un estudio ni una crítica del auto sacramental que Gonzalo Torrente Ballester ha escrito y que Luis Sáenz de la Calzada ha escenificado maravillosamente bien. Todo eso sobre una foto de nuestro padre que lleva el título Luis Calzada, realizador del auto sacramental El casamiento engañoso. Firma el artículo Fer, quizá fuera Manuel Fernández Cuesta el fundador de la revista en cuestión. Y ahora tengo que contar, me perdonas Javier, el problema del libro. El 26 de diciembre de 2019 me llegó un correo de Javier Puerta. Te escribo además porque este próximo año retomamos el proyecto de la barraca desde el Instituto del Teatro de Madrid, con la intención de llevar a escena el auto sacramental de La vida es sueño, según el montaje de García Lorca con la barraca en 1932. Es decir, se trataría de una versión historicista con el propósito de acercarse lo más posible al original. En este sentido, nos sería de enorme utilidad un ejemplar del libro de autos sacramentales de Calderón que poseía tu padre en su biblioteca y que tan amablemente me prestó cuando la exposición de la barraca tu madre, en paz descanse. Entonces hice unas fotocopias en blanco y negro, pero necesitaría de nuevo el original a fin de ver los colores de iluminación que allí se constatan. Según tu padre, el dueño de ese ejemplar era un tal Santos Molero, cuya identidad él desconocía. Creo haber averiguado quién es el pintor y dibujante Isidro Santos Molero, que debió encargarse de la iluminación. Lamento muchísimo comentar que el libro se perdió en el fragor de la batalla, como bien sabe Javier, que supuso desmontar la casa familiar. Ignoraba yo entonces toda esa historia, como tantas otras cosas sobre nuestro padre que ahora los estudiosos ponen de relieve. Pero creo que es demostrativa del interés de mi padre también por la escenografía como parte importantísima del hecho teatral. Quedaría por apuntar el tercer elemento específico que forma parte fundamental del teatro, sin el que la representación no es posible, es decir, la obra escrita. También se metió en ello nuestro padre, aunque más tardíamente. Su despacho, contiguo a la clínica en la casa familiar, era su Santa Santorum. Allí nadie le podía molestar, a no ser que se tratara de algo grave. Con un agua sería en las paredes rodeado de libros, un bardeño en cuya tapa figuraban las cabezas de guerreros de rigor en esos muebles que llamábamos de estilo remordimiento español y que habían pertenecido a su suegro, abogado del Estado, muy propios pues de una notaría. Allí nuestro padre escribía, pensaba y leía. De modo que fue también dramaturgo. María Ángeles relaciona en este libro con mucha precisión todos los escritos que nos dejó nuestro padre. A efectos teatrales, titula este apartado la profesora Varela una obra en diálogo con la de Lorca, que para mí, en mi modesta opinión, es uno de los más sugerentes de su estudio introductorio. Poco más puedo yo añadir a los rasgos definitorios que ella señala: tradición hispánica y renovación surrealista, tragedia griega e impronta veterotestamentaria, plástica escénica y expresión vanguardista. Todo eso está presente en la aventura de Job. No voy yo a extenderme más, porque lo importante es leer el libro completo. Pero sí me van a permitir que cite una vez más a la profesora Varela. Y al negar la autoridad divina que oficialmente había sido impuesta en la España franquista, Luis Sáenz de la Calzada se rebela contra los límites que el orden sacralizado establece para los individuos. Por eso, permítanme ustedes la cursilería, aunque él tuvo que dejar el teatro por razones vitales, el teatro a él no le dejó nunca. De modo que actor, escenógrafo y dramaturgo, pintor y poeta, médico y biólogo, en todo lo que hizo y en palabras de su amigo Antonio Gamoneda, se daban la mano las ciencias y las artes creativas
concertadas todas ellas precisamente en eso, en una comprensión humanista de la existencia. Y agregamos nosotras, por tanto, también rebelde, crítica y comprometida, como fue toda su vida. Muchas gracias. Perdón. No puedo. Porque tenemos ahora, bueno, aparte de los libros, un vino para ustedes y no vamos a dar turno de palabra, lo siento. Mi tío abuelo médico fue compañero de San de la Calzada. Ahora tenías oportunidad de comentar. Hablar con Margarita. Comentar con Margarita, exactamente. No había yo recordado este detalle del libro, que en fin, me ha emocionado también este libro que menciona tu padre en su ensayo sobre la barraca, y que efectivamente yo vi gracias a tu madre, nos lo prestó, y es la partitura lumínica. Cuando hablaba Ángeles del rojo, del cual pues recordaba yo, y además estaban con diferentes pinturas sobre el libro, en la edición de Ángel Balbuena Prat, publicada en Ediciones La Lectura, que luego son los clásicos castellanos, ¿no? Entonces, claro, me dijiste, bueno, claro, hacía tiempo ya que había fallecido tu madre, ¿no? Y sí, yo recuerdo que entonces, qué pena, ¿no? Me diste hasta las señas del librero, y te puedo decir que era, yo hablé con él, y era un librero, bueno, era de amabilidad nada, era una cosa tremenda, vamos. Era como el Zaratustra que aparece en Luces de Bohemia, era una cosa terrible, y hablé por teléfono y luego llamé a un amigo que digo, pues sí, lo conozco, dice, pero sí, es muy desagradable. Bueno, pues hemos dado buena. Bueno, el caso es que después de las pesquisas me dice, no lo tengo, yo creo que no lo tengo y no sé dónde está. Bueno, pues esa era todo. Entonces, yo desde entonces les puedo asegurar que miro siempre en Iberlibro. Y debo haber comprado ya 4 ejemplares de los autos sacramentales. Afortunadamente están a precio muy... O sea que la inversión no está siendo grande, pero nada, y se lo digo a ustedes por si encuentran también, y además será muy fácil porque está todo coloreado el libro, y yo sigo con la idea de que algún día, cuando reciba de Iberlibro el ejemplar, pues me encuentre con aquel, ¿no? Porque en algún lado tiene que estar. Bueno, ha sido un auténtico gozo tenerles aquí a nuestros invitados. Personalizo todo ello en la figura de Margarita, a la que nunca le agradeceremos bastante pues todos los desvelos, porque realmente la memoria de don Luis sigue presente, como todos los miembros de la barraca, ¿no? Y es así, y la figura de Federico, a través de él, nos es más conocida, por supuesto, ¿no? Si no fuera por el libro de La Barraca, que escribió tu padre, hoy verdaderamente estaríamos muy faltos de información. Sí, están las hemerotecas, pero que dan una información que no es la que da tu padre. En ese libro, en el que él se demuestra además como un gran poeta en prosa. Es verdaderamente increíble. Creo, lo digo así sinceramente, que esa prosa suya es mejor que sus versos. Que él se manifiesta más como poeta en la prosa que en el verso, ¿no? Hombre, algo tenemos que decir. Y ya sabes que los profesores somos muy esto, pero me parece que hay pasajes de la crónica suya sobre la barraca que verdaderamente emocionan, porque están contados por alguien que además debería tener una memoria extraordinaria para recordar todos los detalles. De modo que el libro lo tienen ahí, afuera, porque efectivamente un libro sin lectores pues es un objeto muerto y merece la pena, porque es eso, un auto sacramental sin sacramento, yo diría, ¿no? Como decía Alberti, del hombre deshabitado.
y bueno, y tenemos un vino para terminar y brindar ya por la Navidad que tenemos ahí cerca. Muchas gracias.